Amigos, amigas, a esta hora de la tarde saludamos a Laura Charri. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Oscar. No, muy bien, gracias a Dios y pues aquí participando de esta invitación especial. Laura Charri es politóloga de la Universidad ICESI y la hemos invitado a nuestro programa de debates para que nos cuente un poco sobre lo que espera del nuevo gobierno, cómo considera ella que se ha hecho o no un buen trabajo desde la Justicia Especial para la Paz y para que conversemos sobre lo que espera también las personas, los familiares de los diputados asesinados por la FARC. Laura, ¿qué otros estudios tiene usted? Bueno, yo soy politóloga de la Universidad de ICESI. Soy especialista en cultura de paz y DIH de la Universidad Javeriana y soy magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana. Laura Charri es hija de Carlos Alberto Charri, exdiputado de la Asamblea que infortunadamente fue asesinado junto con otros 10 diputados por la extinta guerrilla de las FARC. Se conmemoraron 20 años del secuestro y 15 del asesinato. Eh, ¿Ha podido olvidar esos momentos difíciles de los que usted por lo que pasó cuando se dio la noticia? No, pues claramente eso se convierte en una experiencia de vida que te marca para siempre. Nosotros como hijos, a partir del año 2017, cuando se cumplieron los 10 años del asesinato, venimos liderando, teniendo las banderas de ese proceso de memoria que nos queda a las familias o a las víctimas para hacer proceso de memoria. Entonces, claramente, al ser una experiencia de vida, pues te marca tu vida para siempre y esa marcación está en términos positivos, ¿sí? Lastimosamente vimos una experiencia muy dolorosa, muy triste, pero pues no nos podemos quedar ahí, ¿sí? Tenemos que avanzar, tenemos que mejorar, tenemos que progresar. Entonces, esa experiencia ha sido madurada, ¿sí? Ha tenido un trabajo y ha sido madurada desde lo personal, ofreciendo ese liderazgo en el marco de los aniversarios del asesinato y eso ha permitido primero generar un proceso de memoria a nivel local y regional, pero también convertirnos en un referente de un colectivo de hijos que vivió, sufrió el secuestro, sufrió la muerte, pero también que eh, quiere aportar al país, ¿sí? Quiere hacer semilla y ese proceso de sembrar y luego de cultivar requiere de tiempo, ¿sí? Recuerden que los procesos de memoria son pequeñitos y el impacto como tal no se ve pues a corto tiempo. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Lo más reciente son los resultados de la investigación de la JEP, la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. ¿A usted le satisface los resultados que se dieron a conocer? Pues básicamente son dos momentos, ¿sí? El primero tiene que ver con el informe final que presentó la Comisión de la Verdad. Personalmente te voy a hablar desde lo que yo pienso, desde mi experiencia de vida, desde mi formación. Aplaudo enormemente ese trabajo tan valioso, tan necesario, tan histórico y lo aplaudo porque sin el acuerdo de paz no hubiéramos podido tener un espacio, un momento como este. Es un momento que es propio de las víctimas, ¿sí? Es un momento que, eh, pues, si uno ve el panorama del país, al final todos de manera indirecta o directa hemos vivido el conflicto, ¿sí? Pero quienes tienen una posición como la mía o comparten una posición como la mía, aplauden cualquier avance significativo o pequeño que haga que esté en pro de las víctimas y de la paz. Y respecto a la justicia especial, a la jurisdicción especial para la paz, es otro momento que todavía está crudo, ¿sí? Todavía está forjándose, todavía está gestándose. Entonces son dos momentos totalmente distintos. El de la comisión, pues claramente es un avance pues enorme en cuanto a la verdad que como país debemos de conocer. Y para el tema de la JEP
es un avance que se ha ido dando muy, muy, muy pequeño. Nosotros aún tenemos unas peticiones de verdad que no hemos recibido, ¿sí? Que no hemos escuchado, y también hemos encontrado que los comparecientes que van y se presentan a la JEP, pues no están diciendo la verdad. Entonces, eso es otro panorama que lastimosamente se ha venido contaminando de una serie de elementos o de situaciones políticas que al final, pues lo que hacen es entorpecer como tal el proceso de la verdad, porque para eso fueron creados, ¿sí? Para conocer la verdad, y no la verdad que ellos quieren dar, sino la verdad que nosotros las víctimas queremos conocer. Entonces, bajo ese sentido, el caso de los diputados en la JEP es un caso que ha sido muy, muy polémico en cuanto a que esas peticiones de verdad aún no las hemos escuchado, ¿sí? Hay muchas preguntas y no las hemos escuchado y no entendemos el motivo por el cual las FARC eh, solamente en sus declaraciones admite una responsabilidad y no sale de ese discurso. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en la JEP. Cuáles son las peticiones que aún no tiene respuesta por parte Bueno, de ustedes y de la JEP? listo. Te voy a contar tres que han sido supremamente importantes para nosotros y que hasta el momento no hemos escuchado. La primera es que estamos pidiendo que que los rangos medios o bajos en la estructura de las FARC se presenten. Se presenten porque al final ellos son los que tienen esa memoria de cómo fue el secuestro o cómo fueron los 5 años de los diputados, ¿sí? Si usted puede ver, las comparecencias de las FARC son meramente del secretariado, pero no son de rangos medios o bajos o soldados rasos, que eran al final los que guardaban la custodia. El segundo es la citación de alias El Grillo, que fue el hombre que dio la orden, ¿sí? Y que hasta el momento pues no se sabe, ellos dicen no conocer el paradero del señor. El tercero es quiénes habían de aliados, ¿sí? Que no estaban vinculados directamente a la organización, o sea, al grupo guerrillero, y que hicieron posible o que dieron información para que se pudiera entrar de esa manera a la Asamblea del Valle, ¿sí? Usted puede ver, se entró al centro histórico de la ciudad a plena luz del día a las 9:10 de la mañana y se realizó un secuestro masivo. Entonces, eso no lo tuvieron que haber hecho solos, ¿sí? Tuvo que haber personas que directamente, pues, puede que no estaban vinculadas con la estructura guerrillera, pero que sí tenían que ver con la dinámica propia del edificio de la Asamblea y de los Diputados. Ujú. ¿Y para cuándo ustedes creen que deben tener esa respuesta lista? Porque pasan los años y aún no se define nada. Esa es una pregunta que nosotros al final no tenemos una respuesta. Nosotros simplemente a través de los memoriales o de los documentos que exige la JEP como víctimas acreditadas para generar esas inquietudes, lo hemos realizado de manera reiterativa. Yo creo que somos de ese grupo que queda de políticos que constantemente están en esa lucha, ¿sí? En esa lucha no entendemos el motivo por el cual después de 20 años y 15 del secuestro, la verdad no pueda salir a la luz, ¿sí? No se puedan conocer qué es lo que pasó, quiénes son los responsables, directo o indirecto, ¿sí? Y que al final, ¿por qué es tan difícil para el secretariado que dice estar tan digamos, entregado o dice estar tan colaborativo con la verdad, pues no hace caso a esas peticiones de verdad. Además, porque fue un secuestro que no duró ni 15 días, ni un mes, ni estuvieron en un sitio específico. Casi que recorrieron media geografía colombiana por Total. espacio de 20 años. Entonces, imagínate, o sea, hay cosas que la verdad nosotros como familia no entendemos y eso nos genera cierta indignación porque al final no es generar una declaración ante la JEP, ¿sí? De decir, sí, lo hice, estoy arrepentido, no puedo imaginar cuánto dolor ha causado, sino que es más bien contar qué pasó, ¿sí? Es contribuir a esa reconstrucción de esos hechos, es contribuir a esas peticiones de verdad que al final como víctima desde mi experiencia de vida, creo que es como ese aliciente que queda al final de toda esta experiencia tan dolorosa. Nosotros no queremos saber cómo los mataron, ¿sí?
o cuántos disparos le dieron a cada uno, porque al final eso la fiscalía, la medicina legal lo pudo esclarecer una vez nos entregaron los cuerpos. Queremos saber qué había detrás de eso. ¿Cómo eran esos días para ellos? ¿Sí? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué pensaba mi papá? ¿Qué pensaban sus compañeros? ¿Sí? ¿Cómo fue ese día a día? ¿Sí? ¿Qué partes de Colombia recorrieron? ¿Cómo fueron esos momentos de angustia ante la ofensiva militar por parte del Estado colombiano hacia las FARC? ¿Sí? ¿Cómo se salvaguardaban ellos? Entonces, toda esa información es valiosa. En mi experiencia de vida creo que es valiosa para entender y poder, ¿cómo se dice? Eh, Armar ese rompecabezas que al final me hacen falta fichas, ¿sí? Y que para mí sí es importante esas fichas porque me permiten generar una reconstrucción de un contexto que solamente pude vivir acá, desde mi casa, desde mi día a día, y no me alcanzo a imaginar todo lo que pudieron haber vivido mi papá y sus compañeros, ¿sí? Entonces, como no lo conozco, lo quiero conocer, quiero saber qué pasó. ¿Qué recuerdos hoy tiene de su padre, Carlos Alberto Charri? ¿Cómo lo recuerda? No, pues los mejores recuerdos, mi padre aún sigue siendo una persona, un angelito de los cuales guardamos las mejores anécdotas, los mejores recuerdos, los mejores momentos vividos. Y eso también pasa aquí en mi hogar. Yo ya estoy casada, tengo 2 niñas y constantemente hablamos del abuelo Carlos Alberto, porque creemos que es una persona que eh, merece ser recordada, uno. Dos, merece ser recordado ese legado y esa superación que él vivió a través del estudio, de lograr y trabajar por sus sueños. Entonces, creo que es una experiencia de vida que es un ejemplo de vida y eso no puede olvidarse. Entonces, eso es para nosotros, eso es lo que significa mi padre. ¿Usted en algún momento de su vida ha pensado dedicarse a la vida pública, a ser concejal, diputada, a la política? ¿O qué proyectos tiene a corto plazo? Pues la verdad, el tema de la política siempre me ha gustado. Pues crecí en ese mundo y vi a mi padre en eso, entonces digamos que siempre me ha gustado el tema de lo político, de lo público. Efectivamente, mis decisiones de vida a través de mi formación profesional de posgrado han sido enmarcados en, uno, en mi experiencia de vida y dos, en lo que viví. Entonces, pues digamos que un tema de querer ser una figura de elección popular es un tema que me genera, sí, que tengo que pensarlo. No estoy de lleno metida en tema político, yo simplemente soy una funcionaria pública que de manera paralela hace un trabajo todos los años en el marco de los aniversarios, como le digo, en junio, y se conmemora. Entonces, siempre hay una agenda que requiere ser desarrollada en ese marco y eso es básicamente ese proceso de memoria que yo realizo. La oportunidad no se me ha presentado nunca, nadie nunca me ha venido a decir, ven Laura, hay una oportunidad, si usted quiere, precisamente porque he estado, digamos, muy aislada del tema de la política como tal. Entonces, por ese lado, no, estoy tranquila con lo que estoy. Creo que puedo aportar más desde mi proceso, ¿sí? En el marco de los aniversarios, de convertirnos en un referente de memoria, ¿sí? Al final, este país necesita, son esos procesos de memorias consolidados, fuertes, que permitan que la sociedad entienda, ¿sí? Que quienes vivieron o quienes no han vivido deben rechazar todo aquellos momentos o aquellos acontecimientos que se dieron en el marco del conflicto y no pueden volver a suceder. No pueden volver a suceder simplemente porque hoy somos una sociedad que está marcada por el dolor, por el sufrimiento, por tener hogares disfuncionales, ¿sí? Por tener generaciones que crecen sin su padre o sin su madre, y eso al final no es lo que Colombia necesita. Laura Charri, ¿qué espera usted del presidente electo Gustavo Petro? Bueno, básicamente espero que la implementación de los acuerdos y todo lo que converja con la paz, pues se haga de manera satisfactoria, ¿sí? Hemos escuchado, bueno, he escuchado en diferentes momentos que el presidente Petro ha establecido o tiene un interés muy grande
en restablecer todo aquello que tenga que ver con la implementación del acuerdo de paz, y para mí eso es muy valioso, ¿sí? Como te digo, no estoy de lleno en la política, simplemente creo que es un deber constitucional, ¿sí? Es un compromiso moral que se tiene que tener con la sociedad colombiana en establecer unos procesos en los cuales la paz sea esa variable que requiere la sociedad para desarrollarse, para vivir, ¿sí? Entonces yo aplaudo ese tipo de iniciativas, y las aplaudo simplemente porque creo que no nos merecemos vivir en una sociedad de conflicto, de odios, de guerra, de sangre y de dolor. Entonces, bajo este principio, yo creo que es una puerta que se está abriendo para poder establecer procesos y para poder restablecer derechos que al final no han sido garantizados por el Estado colombiano. Además que existe la posibilidad de dialogar con el ELN. Bueno, sí, o sea, yo creo que cualquier proceso a través del diálogo, que era lo que nosotros pedíamos hace 20 años, que era un acuerdo, un intercambio humanitario, y no se dio, simplemente era sentarse a la mesa y decir, establecer unas condiciones, ¿sí? Yo entiendo que no son fáciles, ¿sí? Pero establecer unas condiciones a través del diálogo había podido traer a mi padre y a todos los secuestrados políticos y miembros de la fuerza pública que llevaban más de 10 años secuestrados y que el Estado colombiano no le importaba. Entonces, yo aplaudo cualquier tipo de iniciativa que a través del diálogo genere un cese del fuego, ¿sí? Genere una nueva dinámica que no esté enmarcada simplemente en dar bala y en asesinar. Estamos dialogando con Laura Charri, hija del diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Carlos Alberto Charri, asesinado por la guerrilla de las FARC, de la extinta guerrilla de las FARC. Ustedes, Laura Charri, en forma conjunta con la gobernadora Clara Luz Roldán y con otras entidades del gobierno departamental, ¿qué van a hacer para que no olvidemos la figura de su padre y de los otros diputados tristemente asesinados por las FARC? Bueno, básicamente es una agenda todos los junios, cada año una agenda se desarrolla una agenda. Nosotros hemos recibido un apoyo por parte de la gobernación y de la asamblea, pues al ser digamos, la institución anfitriona, siempre se hacen ahí los aniversarios. Entonces, básicamente es que las víctimas lideren esa agenda, ¿sí? En este caso somos los hijos, el nombre mío, que porque vivo aquí en Cali. Entonces, lideremos una agenda que permita, uno, conmemorar, exaltar y dignificar quienes hicieron parte de esa institución y por culpa del conflicto, pues fueron arrebatados, uno. El golpe a la institucionalidad, no se nos puede olvidar lo que pasó, ¿sí? Y dos, de mostrarle a la sociedad que aún no conoce este caso, ¿sí? O sea, imagínate cuántos casos han pasado, cuántas barbaridades hemos vivido durante más de 50 años que la sociedad misma ni conoce. Pues mostrar a la sociedad que este fue un hecho histórico, uno de los hechos emblemáticos en el marco del conflicto, por la manera, por su naturaleza y por la manera en que terminó, ¿sí? Que merece ser recordado, porque si no recordamos, si no sabemos nuestra historia, pues como dice, estamos condenados nuevamente a vivir. Bueno, algunos de los familiares han escrito libros, ¿cierto? ¿Ellos todos están aquí en Cali o se han ido del país? No, pues somos un grupo muy grande. Hay unos que viven por fuera del país, otros que no viven aquí en Cali, sino que viven en Bogotá. Cada uno ha hecho su vida pues de acuerdo a lo que ha estudiado y a lo que ha vivido. Y básicamente el momento de nosotros de vernos, reencontrarnos y reunirnos es los junios. Por ejemplo, el pasado 23 de junio realizamos la conmemoración. No pudo ser el 18 porque era un día previo a las elecciones. Entonces, pues ya entenderán todo el contexto en el que nos encontramos como país. Decidimos Sí. hacerlo, señor, decidimos hacer el 20 resultados eh, como con nuevo presidente, y de esa manera pues también escuchar un poquito qué se avecina para las víctimas y para la paz del país. Y veo con buenos ojos esa disponibilidad, esa disposición y esas ganas de trabajar por la paz. Hoy por hoy, ¿cómo es la relación con Sigifredo López, el único diputado que salió con vida? Y Fredo ha sido una persona muy solidaria. Él
básicamente ha tomado las banderas de todo lo que concierne a la JEP. Entonces, nosotros somos un grupo de víctimas acreditadas, quienes quisimos hacerlo. Nos acreditamos ante la JEP y él tiene una fundación, la cual nos ha prestado su servicio para establecer todo lo que tenga que ver con documentos, con peticiones, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de la verdad. Y ha sido esa persona que nos ha permitido saber qué es lo que está pasando a la JEP, ¿sí? Como le decía, nos hemos encontrado que en las declaraciones que hace el secretariado, pues están mintiendo, ¿sí? Le pongo una, por ejemplo, que decían que ellos tuvieron muy bien a los diputados. Entonces, los diputados, pues más o menos estuvieron en un hotel 5 estrellas cuando sabíamos que en los videos aparecían deteriorados físicamente, ¿sí? Muecos, flacos. Entonces, ¿cómo así que usted me viene a decir a mí que usted tenía muy bien a mi papá y a sus compañeros cuando yo veía unas pruebas de supervivencia en los videos en las cuales yo veía a mi papá en una situación de salud, pues, muy deteriorada? Uno. Y dos, vivir en la selva no es vivir en un hotel 5 estrellas, ¿sí? Y en una selva como la de nosotros. Entonces, todas esas declaraciones que al final ellos dicen que son contar la verdad, pues sí, Fredo ha sido esa persona que nos dice, no señor, eso no sucedió así, no señor, así no fueron las cosas, diga la verdad. Entonces, para nosotros ha sido un aliciente saber que queda ese ser humano tan valioso, sí, que es la esperanza al final del caso, que nos permite conocer y saber que esa verdad que están contando a las FARC, pues no es una verdad que ellos dicen ser, ¿sí? Al final, pues las verdades no son absolutas, ¿sí? Pero sí tenemos que aproximarnos lo que más podamos a los hechos, ¿sí? Y esas declaraciones no aproximan el caso de la Asamblea del Valle. Correcto. Laura Charri, muy amable, muchas gracias por este valioso documento. Le deseo muchos éxitos. Si desea agregar algo, la escuchamos. No, yo darle gracias a usted, Oscar, y a su grupo de trabajo por tener el caso de los diputados siempre en la lupa, ¿sí? De interesarse en conocer qué está pasando con este caso que para nosotros como familias, como hijos, ha sido tan doloroso, pero básicamente contarle que nosotros vamos a seguir trabajando. No hemos dejado de trabajar, ¿sí? Desde nuestra posición, desde lo que hacemos, no hemos dejado de trabajar y en ese orden de ideas, pues, eh, es aportarle a este país, ¿sí? Porque queremos una nueva generación, un cambio, es aportarle a este país desde lo que conocemos y desde lo que sabemos. Además, porque usted agregó algo allí. Esto no se va a cerrar, esto no va a clausurar nunca. No, pues o sea, la intención de nosotros es mantener siempre viva la memoria de los diputados, siempre viva, no sé hasta qué momento, porque recuerde que son procesos que, pues al final, en la experiencia de vida mía, hay momentos que uno quiere cerrar la página, ¿sí? Quiere vivir, quiere, digamos, enfrentarse a nuevas cosas de la vida, pero a mi Diosito y la vida me han puesto aquí en este liderazgo, entonces pues por ahorita estoy en ese trabajo que lo hago con mucho amor, por convicción, por pasión, por compromiso. Y es un compromiso que nadie me dijo, vea, le toca a usted, sino que yo simplemente, la vida me fue poniendo, Diosito me fue poniendo ahí y lo hago con mucho amor. Entonces, pues hasta que Diosito decía en qué momento ya debo soltar, ¿sí? Ese liderazgo, pues lo haré, pero por ahora seguiremos trabajando año a año en el marco de los aniversarios, en una agenda de memoria, en una agenda de paz, en una agenda de invitación de reconciliación y de esa manera convertirnos en un referente de memoria a nivel nacional. Laura Charri. Laura Charri, politóloga de la Universidad de ICESI, hija del diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Carlos Alberto Charri, tristemente asesinado por la extinta guerrilla de las FARC. Muy amable, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a usted, Oscar. Un abrazo. Amigos, amigas, no se retiren, Laura, no se retiren. Volvemos con mucho más El Debate.